La Iglesia de Cristo, Centro Misionero El Sembrador, presenta su programa Victoria Espiritual con su pastor Arturo Arias. El texto, el pasaje base para poder compartir esta reflexión bíblica se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo número 2. Primer libro de Reyes, capítulo número 2. Se mira en la historia de la vida de este hombre llamado David, que en lo personal pienso que fue el mejor rey de Israel, cuando el reino de Israel no se había partido, no se había dividido. David, Saúl primero, David después, Salomón su hijo después. En esta época David está cercano a la muerte, sabe que ya no va a estar ahí. La gente que está con él, sus siervos, se dan cuenta que él necesita un apoyo, necesita que alguien le caliente los pies, como dice el capítulo 1 de este primer libro de Reyes. Y buscan a una muchacha, una doncella, una virgen, una jovencita llamada Abisag, para que pueda calentarle los pies, acostarse a sus pies para calentarle. Eso no implicaba o no tenía la connotación de tener relaciones sexuales. Es más, la Biblia misma dice que servía al rey Abisag, primero de Reyes 1:4, pero David nunca la conoció. Y en ese sentido la palabra conocer no significa que nunca se la presentaron, que él nunca supo cómo se llamaba, sino que lo que significa es nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Era un hombre viejo, era un hombre cansado, era un hombre que necesitaba apoyo más que todo. Y se mira que en su vida él nunca estorbó o nunca trató de poner orden en su familia, en sus hijos. Tuvo muchos hijos, pero sus hijos se desviaron, hicieron cuanto le daba la gana hacer, se mataron entre ellos. Bueno, hubo una reprensión de parte del Señor debido al pecado que también David cometió con Betsabé. Pero en medio de todo, al final de sus días, él reflexiona, y al reflexionar trata la manera de dar el consejo oportuno, el consejo sabio y pertinente a su hijo Salomón, porque Salomón es el que va a heredar el trono. No le correspondía a Salomón heredar el trono por ley. Había otro hermano mayores que él, y uno de los mayores que estaba ahí, que aún se había proclamado ya rey, y había hecho la gran fiesta, había hecho la gran bulla, había hecho la gran fanfarria, y había tomado a algunos de los hombres que servían con David, sacerdotes y generales de su ejército, y los había tratado de motivar para que le pudieran ayudar. Por ejemplo, Joab, el hijo de Sarbia, que era uno de los principales generales en el ejército de David, se había pasado con Adonías, o Adonías se llamaba el hijo, uno de los hijos de David. Dice que nació después que Absalón, y era un hombre de buen parecer, y había también ganado muchos adeptos, y la gente le estaba apoyando. No todos le apoyaban, y los principales de David, dice la misma escritura, léalo detenidamente, solo le estoy narrando porque es muy largo leerlo todo. Y estos no le apoyaron, estos se quedaron con David, estuvieron tratando de apoyar a David y hasta los últimos días. Pero David se da cuenta que, porque le cuenta a Betsabé, el sacerdote o el profeta Natán se da cuenta lo que está sucediendo, que Adonías se ha proclamado rey en Israel, que la gente está gritando Adonías es rey. Y entonces Natán le dice: Betsabé, ¿no te has dado cuenta que Adonías, el hijo del rey, se ha proclamado rey ya y ha usurpado el trono? Usurpación no es el principio bíblico. Usurpación, Dios te establece en la posición donde estás. Ese es el principio de Dios. Dios es el que te exalta y te coloca en lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es el que te da el privilegio a desarrollar. Dios es el que pone y quita reyes. Aleluya. Entonces la usurpación o el principio de usurpación no es el principio bíblico, no es el principio divino, no es el principio de Dios, es un principio satánico. Eso es rebelión. Usurpación tiene que ver con rebelión. Por lo tanto, Dios no trabaja de esa forma. Dios, si te va a bendecir, se enoje quien se enoje, le guste al diablo o no le guste, Dios te va a sacar de victoria en victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Dios es el que abre la puerta, y si Él abre las puertas delante de ti, nadie las podrá cerrar. Pero si Dios las cierra, tampoco nadie las podrá abrir. Entonces, este hombre usurpa el trono, se proclama rey. Natán, el mismo profeta que llegó a reprender a David cuando había pecado con Betsabé, como dice el segundo libro de Samuel, capítulo número 11 y 12, especialmente el capítulo 12, este mismo llega y le dice a Betsabé, la mamá de Salomón, le dice: ¿no te has dado cuenta que Adonías se ha proclamado rey? Y David te había prometido a ti que Salomón, el hijo de ustedes, iba a heredar el trono. Entonces tienes que mejor preguntarle, tienes que entrar al aposento del rey y preguntarle qué es lo que está sucediendo. La mujer, ni lenta ni perezosa, sabía que tenía mucho que perder. Sabía que su hijo había sido aquel que había obtenido una promesa de parte de David. David es tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, aleluya. Y las promesas de Dios se cumplen para cada una de nuestras vidas. Si Dios te promete algo, te lo va a cumplir, aunque se tarde o aunque el tiempo transcurra y te parezca que Dios se tardó. Pero Dios siempre llega en el tiempo justo y preciso. Dios siempre llega a tiempo, aleluya. Dios nunca falla a la cita, Dios siempre te va a bendecir. Entonces este hombre Natán le dijo eso, y Betsabé entró al aposento del rey y le fue a decir lo que estaba aconteciendo. David dijo: no, dijo, ¿verdad? Yo te prometo que el que va a heredar el trono es Salomón. Y por lo tanto mandó a traer a toda la gente necesaria para que ungieran por rey a Salomón, y declararon a Salomón rey sobre la nación israelita. Entonces hicieron la gran bulla también, y en el campamento de Adonías se oyó el alborozo o el alboroto, como usted lo quiera decir, que había. Y entonces dijeron, allá proclamaron por rey a Salomón. Esto fue una bendición tremenda, en verdad. Porque cuando Betsabé estaba en el aposento hablando con el rey, Natán entró a confirmar aquellas palabras. Y lo cierto es eso, que Dios siempre se va a encargar de respaldar aquellas cosas que son verdades y aquellas cosas que tienen que ver con sus promesas, porque Dios nos ha preceptuado para que podamos estar dentro de sus promesas y las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Las promesas del Señor son para su pueblo, aleluya. Entonces, proclaman por rey a Salomón, y oiga una cosa, por ley le correspondía el trono a Adonías, pero por gracia y por la bendición de Jehová le correspondió el trono a Salomón. Por ley le puede corresponder las posiciones que usted ocupa a cualquiera, pero por la gracia y misericordia de Dios estamos aquí en este lugar. Por la gracia y misericordia de Dios es que somos llamados hijos de Dios. Por la gracia y misericordia de Dios es que Dios te ha constituido rey y sacerdote para Él, aleluya. A su nombre sea la gloria, bendito sea el nombre de Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y se mira entonces que cuando él es proclamado por rey, David en sus últimos días ya le dice a Salomón ciertos consejos que pudo haberle dado a todo el mundo a lo mejor. Y quién sabe si en alguna medida, pues de hecho los padres tenían la obligación y la responsabilidad de enseñar la ley de Dios, la Torá, a sus hijos cuando sus hijos cumplían los 5 años de edad. Desde ahí en adelante tenían ellos la responsabilidad y obligación de hacerlo. Puede ser que sí les haya enseñado las cosas, no digo que no, pero no se mira con claridad que él estuviera apuntándoles o señalándoles los errores, los defectos, las cosas negativas que habían hecho. Pero cuando Salomón va a reinar, entonces le dice a Salomón ciertos consejos muy oportunos para que entonces éste pueda estar en bendición y en victoria. Lo lamentable fue que a este hombre también se le olvidó los consejos que su padre le dio. Tiene ahí el primer libro de Reyes, capítulo número 2, ¿verdad? Primero de Reyes, capítulo número 2, versículo 1, para que usted lo vea. Mire, Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 1. No sé si podré terminar todo esto porque es larga la narración, pero es interesante y espero que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Mire lo que dice, por favor. Primero de Reyes 2, 1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo:
Oiga esto: yo sigo el camino de todos en la tierra. Me voy a morir, pues esfuérzate y sé hombre. Dios quiere hombres esforzados y valientes en su ministerio. Dios quiere gente de fe en el ministerio, obreros transformados para la gloria del Señor. Y sé hombre. Eso de ser hombre no es peleate con todo el mundo, eso es, tienes que entender la manera como Dios te llama y la forma como vas a tener que enfrentar o afrontar cualquier situación, por difícil que ésta sea. Dios es el que te va a ayudar. Mira el versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Vea lo que le está diciendo. Es interesante lo que le está narrando y lo que sucedía con esta gente cuando llegaba a ser rey. Habían requisitos para que ellos cumplieran cuando iban a ser reyes, o los que estaban en el trono tenían que hacer ciertas cosas importantísimas, y no solo importantes, sino indispensables para no desviarse. El libro de Deuteronomio, capítulo 17, anótelo ahí si quiere, o búsquelo también, pues el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14 en adelante, nos dice o nos da instrucciones acerca de un rey. Y miren lo que dice la escritura, Deuteronomio 17, 14. Deuteronomio 17, 14. Cuando hayas, estoy sentando bases nada más para poder compartir este mensaje. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Vea lo interesante de esto. No hay que andar haciendo mezclas. Dios no comparte medias tintas. O somos o no somos. Debemos ser verdaderos creyentes y discípulos del Señor. Cuando llegue a ser rey, mire el versículo 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto. No hará que el pueblo se vuelva al mundo. Egipto es tipo del mundo. No hará que el pueblo llegue o regrese a la idolatría. Y Salomón, eso fue lo primero que hizo, pues. El puño de mujeres que tuvo, 700 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres, eso desvió su corazón, y desvió su corazón hacia la idolatría para complacer los caprichos de cualquiera de estas señoras que tenían otro tipo de divinidades a quien adorar. Adoraban ídolos, adoraban demonios. Entonces él desvió su corazón, y acá estaba escrito y establecido lo que no debían hacer y lo que tenían que hacer. Miren, no hará volver ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Si Dios te sacó del mundo, mantente firme. Si has puesto la mano en el arado, no debes volver atrás. Ni tomará para sí muchas mujeres, 1000 tomó. Vea pues, entonces debió haber hecho anuncios de esos que salen anunciando ahí, vea, para fortaleza y tanta cosa. Bueno, para eso es un comercial. Para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Ahora, por lo menos en ese sentido, él pidió sabiduría, y Dios le honró con poder y con riquezas y tanta cosa. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, oiga esto, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Estará escribiendo en un libro, en un cuaderno especial, una copia de la ley de Dios, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo el libro, y leerá en él todos los días de su vida. Escribirá. Solo leerlo puede costar más recordar, pero leerlo y escribirlo de su puño y letra, eso es mucho más fácil para recordar después. Se grabará más fácilmente, o por lo menos se va a fortalecer aquello que estamos nosotros viendo, leyendo, escribiendo. Y lo tendrá consigo y leerá, versículo 19, en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos, y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel.
Ahora, el consejo fue oportuno. El que se cumpliera es la cuestión difícil, ¿no? A nosotros el Señor nos habla en el tiempo oportuno. El que nosotros estemos dispuestos a aceptar lo que Dios nos dice es el gran problema. A veces lo queremos hacer, a veces no lo queremos hacer. Y el que aparta su oído, dice el proverbista en el capítulo 28 de Proverbios, el que aparta su oído para no oír la voz de Dios o la ley de Dios, el que aparta su oído, agrava su oído, tapa su oído para no oír la ley de Dios, también su oración es abominable delante de Jehová de los ejércitos. Si nos apartamos de la ley, si no queremos oír la voz de Dios, Dios no va a querer oír nuestra voz tampoco, porque lo que Dios nos dice es verdad y es eterno. Aleluya. Lo que nosotros vemos es temporal, es fugaz, pero lo que Dios nos da es eternamente y para siempre. Ahora entonces, David le da los consejos a Salomón con el propósito de que este hombre pueda actuar de manera sabia. Pero al final, volviendo a primer libro de Reyes, capítulo número 2, en el versículo 5, y aquí es donde vamos a entrar en una situación muy simpática. En el versículo 5, primero de Reyes 2:5, ya le dice otras cosas, le ha dado los consejos: guarda los preceptos de Jehová, esfuérzate, sé hombre, no te apartes, está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sométete pues al Señor. En otras palabras, debes de depender de Dios, Él te va a respaldar, no faltará, me ha prometido Dios, varón en el trono de Israel, de tu descendencia David, pero entonces tienes que ser fiel a Dios, simplemente fiel a Dios. Salomón lo entendió al final. En el libro de Eclesiastés él escribe, al final, el último capítulo de Eclesiastés, Salomón escribe diciendo, el capítulo 12, el fin del discurso oído es este: teme a Dios, sométete a Dios, sujétate a Dios y guarda sus mandamientos. Lo que David le había dicho, porque esto es el todo del hombre, no depende el hombre de nadie más. Maldito el que confía en el hombre, pero bendito aquel que confía en Jehová de los ejércitos. El salmista en el Salmo 32 dijo: bendita o bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Ahora mire, versículo 5, David comienza a darle ciertas tips, vamos a decirlo de esa manera, con el propósito de que tenga cuidado con ciertos elementos nocivos en el reino. Hay gente nociva dentro del reino de Dios. Hay gente que no tiene buen corazón y está inmerso o infiltrado a lo mejor en el reino de Dios. Y esta gente no es que no estuvieron con él por mucho tiempo. El gran problema fue que dañaron o enfermaron su corazón y lo llenaron de amargura. Y cuando el corazón se llenó de amargura por resentimientos, por envidias, por celos, por tanta cosa, ellos comenzaron a actuar en la carne. Estaban ahí, pero actuaban de una manera diferente. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice la carta de Santiago. Y mire lo que sucede, primero de Reyes 2:5, por favor. Lo tiene, ¿verdad? Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia. Joab era uno de los principales generales del ejército de David, hermano de Abisai. Eran hombres tremendos, en verdad. Era gente que peleaba recio. Estos no le aturraban la cara a nadie. Estos se paraban bonito y estos le arrancaban la cabeza a cualquiera que se le ponía enfrente. Estos no andaban con inventos. Estos no eran que mis manos son armas mortales. Estos de una vez le daban. Entonces no es cuestión de que el que escupa primero, es cuestión de que iban encima, pues. Ahora, este hombre era malía, pues. Y David lo sabía perfectamente bien. Ahora mire lo que sucede. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra. Y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos, sobre su cintura, quiere decir eso, y en los zapatos que tenía en sus pies. Tienes que tener cuidado con él. Tienes que tener mucho cuidado con él. Ahora, Joab no tanto apoyó la usurpación o la rebelión, sublevación de Absalón, sino que apoyó la usurpación y sublevación, la rebeldía de Adonías. Ahora mire, y Joab al final, en el capítulo 3, se mira que pues de todas maneras fue destruido. ¿Por qué? Porque Dios se encargó de hacerlo de esa manera. En el capítulo 2, ahí al final del capítulo 2 está eso.
que hasta se asió, se tomó de los cuernos del altar, en el altar, ahí fue, el altar de bronce se toma de los cuernos y trata la manera de librarse de la situación, pero de todas maneras no se puede. Ahora, el versículo 6, David le dice esto a Salomón, Primero de Reyes 2:6, tú pues harás conforme a tu sabiduría. Oiga esto, David se va a morir, pero le está dando un consejo terrible a su hijo Salomón. Pero tienes que depender de tu sabiduría. Yo ya no voy a reinar, le está diciendo. Si yo reinara y tuviera la fuerza suficiente para poder seguir gobernando, yo a lo mejor haría algo en contra de este tipo, porque este me ha causado muchos males. Es más, Joab fue el que terminó de matar a Absalón, el hijo de David. Allá llegaron a decirle, Absalón iba en un mulo, dice, y quedó enredado con su pelo largo, su cabellera larga que tenía en una gran encina. Y cuando quedó en un árbol, quedó enredado ahí, quedó colgando ahí. Entonces uno que vio fue a darle aviso a Joab y le dijo, allá está colgado Absalón, allá el gran pelo que tiene, ¿verdad? Fue al salón de belleza, pero allá está colgado, pues. Pino de Roma, allá está colgado. Eso no era pino, era encina, pero de todas maneras estaba colgado ahí. Y entonces le dije, ¿por qué no lo mataste pues? Lo hubieras terminado, hombre, si ya estaba a merced tuya, te lo hubieras echado, te lo hubieras acabado. Y él dijo, no, yo no voy a tocar al hijo del rey, porque el rey mismo te ha dicho a ti, en presencia nuestra, que no toques a su hijo. Te lo dijo a ti, se lo dijo a otros, que son generales también, que no lo toquen, que no le hagan daño. Y a Joab no le importó, agarró 3 dardos y se los fue a clavar en el corazón, dice la escritura, ahí puede leerlo, ahí en el segundo libro de Samuel. Y entonces, capítulo 19, y se los clava, y además dice que habían 10 hombres que estaban con Joab o al servicio de Joab, que fueron a terminárselo, a destruirlo por completo a este personaje Absalón. De todas maneras, en medio del amor que David tenía para sus hijos, y que David grita y llora cuando se da cuenta que su hijo se ha muerto, y decía, Absalón, Absalón, ¿quién me diera a mí que yo muriera en lugar tuyo? Pues, o que yo me hubiera muerto en lugar tuyo. En medio de todo eso, pues de todas formas Dios es el que sabe las cosas, cómo las va a hacer, y Dios es soberano, y de todas maneras la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Absalón había pecado y había usurpado el trono de Israel cuando no le correspondía. De todas formas, Dios tiene que pagar las cosas a cada uno conforme a sus obras. De él viene en breve, dice la misma escritura, y su galardón, él dice, vengo en breve y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora mire esto interesante, por favor. David le dice, tú pues harás conforme a tu sabiduría. Yo ya no voy a gobernar, tú eres el que gobiernas, y Dios te ha dado sabiduría, y conforme a lo que Dios te ha dado, tú vas a saber gobernar, y tú vas a saber cómo actuar con este personaje. No dejarás, pero oiga, le dice, no dejarás descender sus canas al Seol en paz, al sepulcro en paz, porque este tipo causó problemas, y como me causó problemas, tú sabes lo que vas a hacer. Ahora, más a los hijos de Barzillai, Galaadita, este era un anciano que le ayudó mucho a David en el tiempo que él se fue para evitar confrontaciones entre el ejército de Israel. Cuando Absalón usurpó el trono, David se fue, prácticamente abdicó al trono, huyó y se fue con algunos de sus gentes que le apoyaban. ¿Por qué? Porque no quiso que el ejército de Israel se matara entre ellos mismos. Eso hubiera sido desastroso, el acabose. El pueblo de Dios, a pesar de tener diferencias, no es para que nos destruyamos entre nosotros mismos. El pueblo de Dios es para que podamos vivir una vida de armonía, porque mirad cuán bueno y cuán delicioso es, dice el salmista en el Salmo 133, habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende por la cabeza y baja por la barba de Aarón, y desciende por el borde de su vestiduras. Es como el rocío de Hermón que baja por los montes de Sión, porque ahí en ese ambiente de armonía, de unidad, de amor, es donde Jehová envía bendición y vida eterna. Aleluya. El pueblo de Dios es para que viva en armonía, y David lo entendía así, y por esa razón no quiso esa confrontación o ese enfrentamiento entre sus ejércitos, los que estaban con Absalón y los que estaban con él, que eran los mismos israelitas, y dijo, no puede ser esto, ¿para qué vamos a hacerlo así? Entonces, mientras eso se daba, Barzillai fue uno de los que le apoyó. Era un hombre, un anciano, un hombre grande en edad, 80 años tal vez, por lo menos, como dice la escritura allá en el libro de Samuel. Y vea, a los hijos de Barzillai, Galaadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. Ahí lo explica. Ahora vea esto.
Versículo número 8. Ya con Joab ya le dijo, pero esto es interesante, también tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Bahurín, o Baurín como usted lo quiera pronunciar, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaín. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, porque yo ya me voy a morir y yo ya no voy a reinar, pero tú vas a reinar. A mí me hizo daño, a ti no te ha hecho nada prácticamente, pero yo soy tu tata, pues va. En pocas palabras le está diciendo eso. Pero no, ahora no lo absolverás, ahora tú gobiernas, y no permitas que este hombre vaya a morir en paz, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Allá le juró que no le iba a matar él, pero no le dijo, a mi hijo le voy a aconsejar que te mate. Bueno, véalo ahí. Ahora, segundo libro de Samuel, capítulo 16, usted puede verlo ahí detenidamente, le narro algunos detalles. David se va, Absalón usurpa el trono y David se va. Y entonces cuando David se va, cuando él va pasando por Bahurín, sale al encuentro de él Simei. Se encontró con Siba también, aquel que era el de la casa de Saúl también, que le fue a decir sobre Mefiboset en un momento determinado. Pero se encuentra con Simei. David iba con sus soldados o algunos de su gente, y se encuentra con Simei, y Simei comienza a maldecirlo y comienza a arrojarle o a tirarle piedras y a gritarle improperios: fuera de aquí, hombre sanguinario y perverso. Este es el pago que Dios te da por toda la sangre que has derramado de la casa de Saúl. Usted sabe que David no había querido matar al rey Saúl. En 2 ocasiones lo tuvo al alcance de su mano y no lo quiso matar, porque David dijo: no voy a tocar al ungido de Jehová. Saúl podía haber cometido muchos errores, pero Dios es el que pone y quita reyes. Dios es el que se encarga. Y entonces David no quiso tocarlo. Pero Simei lo maldecía y les tiraba piedras, y en medio de todas esas maldiciones que él le decía, Abisai, el hermano de Joab, también hijo de Sarbia era la mamá de ellos, le dijo: ¿y qué hace este perro muerto? Pues léalo ahí detenidamente si quiere. ¿Qué hace este perro muerto? ¿Qué hace este hijo del diablo? En otras palabras, este tipo que no vale nada comparado contigo, rey. ¿Qué hace maldiciéndote? Dame la orden y le vuelo la cabeza. Ya. Y David le dijo: oiga, qué interesante, si él me maldice es porque Jehová se lo ha ordenado. Dios es soberano y la soberanía de Dios es incuestionable, y a veces no la entendemos. Uno diría: Dios lo permitió así, pero Dios ordena las cosas de todas maneras. Entonces Dios lo ha ordenado así, y si Dios lo ha hecho, a lo mejor Dios vea mi humildad y después torne todas estas maldiciones que Él me lanza en bendiciones para mi vida. ¿Qué puedo esperar yo? De todas maneras, siempre es así. Dios es el que transforma y trastorna los consejos malignos y torna toda aquella cosa negativa que el diablo quiera lanzar en contra tuya en bendiciones. No se puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Usted es pueblo bendecido de Jehová. Por más maldiciones que el enemigo te quiera lanzar, si tu vida está escondida con Cristo en Dios y el escudo de la fe está bien aceitado y no tiene agujeros ni abolladuras, los dardos de fuego del maligno van a deslizarse, no se van a clavar en tu vida, y saldrás de victoria en victoria, porque Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre de Jehová. David dijo: si mi misma sangre, si el mismo Absalón, que es mi hijo, él usurpa el trono y él me quiere quitar y hasta me quiere matar, ¿qué puedo esperar yo de este que no es nada mío? Pues que en primer lugar es un benjaminita, es uno de la casa de Saúl, es un tipo de la tribu de Benjamín, pues, y de los descendientes de Saúl y de los criados y de los que servían a Saúl. ¿Qué voy a esperar yo de él? ¿Qué puede esperar usted del mundo si ni siquiera entre nosotros muchas veces nos podemos amar?
¿Cómo vamos a esperar que el mundo nos ame y nos haga grandes celebraciones cuando vamos pasando? Ahí viene un hijo de Dios, aleluya, gloria a Dios, salud hermano, adiós varón, gran balón. Ya no le dicen gran varón, vea, gran balón por la gran barriga. Y entonces, bueno, ¿qué puede esperar usted del mundo si en la casa de Dios a veces no nos amamos, nos odiamos, nos repudiamos? No, ni siquiera nos aguantamos muchas veces. Uy, no, ahí viene este tipo. Uy, la hermanita, tened cuidado, esa señora tiene, ya no dicen ni lengua viperina, sino que tiene lengua vespertina. Esa, bueno, diurna, nocturna, de todo tiene. Pues la cosa es así, ¿no? ¿Qué puede esperar uno de la gente de afuera que no conoce de Dios si ni siquiera entre nosotros los hijos de Dios a veces nos hemos amado? Amados, ahora somos hijos de Dios y debemos amarnos porque Dios es amor. Ahora mire lo interesante de todo esto. David se va y bueno, el tipo allá en la llanura, dice la escritura, sigue maldiciéndolo a lo lejos. Si hubiera tenido megáfono, lo sigue maldiciendo. Si hubiera tenido oportunidad de hacerlo a través de la pantalla, de los medios publicitarios, internet y todo lo demás, hubiera mandado eso. Fuera hombre sanguinario y perverso, por aquí pasó David, todo roto y remendado. Lo que vi que no, cualquier cosa hubiera dicho. Cualquier cosa hubiera dicho. El tipo les arrojaba piedras y le gritaba insultos. Pero David dijo, ay, déjenlo, no se preocupen, ahí déjenlo. Ahora, David se fue, pero de repente Absalón muere. Y cuando Absalón muere, entonces le dan la noticia al rey. Claro que el rey se pone triste, le mandaron unos mensajeros para que le dieran la noticia. El rey se pone triste y todo lo demás que usted podrá saber cuando un familiar parte, cuando un hijo pues parte. Algunos han tenido esa experiencia tan triste y dolorosa, pues no es fácil, no es sencillo. Pero antes de que eso se dé, cuando él está huyendo, viene Absalón y pregunta, ¿qué vamos a hacer para terminar a David? A mi padre, pues, ¿cómo vamos a hacer? Y llama o manda a llamar a un personaje que se llama Ahitofel. Ahitofel era consejero de David, pero después se pasó con Absalón. ¿Por qué? Estaba en el palacio del rey. Le dije yo la vez pasada que eso me llama la atención, porque a Mefiboset lo fueron a traer de Lodebar, que significa un lugar no apto para el pastorado o pastoreo, un lugar infértil, un lugar de no comunicación, eso quiere decir no palabra, Lodebar, incomunicado, y lo fueron a traer de ahí para poderlo sentar a la mesa del rey. El canto lo dice, pasa a vivir en la casa del rey, pasa a comer en la casa del rey, pasa a vestir la ropa del rey, pasa a sentarte al lado del rey. Ahora, Ahitofel no tenía necesidad de que lo fueran a traer de Lodebar. Ahitofel era el consejero del rey. Y dice la escritura, en el segundo libro de Samuel, capítulo 16. Oiga esto, hermano, esto es impresionante. Este versículo siempre me ha impresionado, en verdad. Segundo de Samuel 16, 23. Pero lee el 21 primero, para que vea el consejo. Desde el 20 leamos, mire. Segundo de Samuel 16, 20. ¿Lo tiene ahí? Entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, oiga el consejo. ¿Por qué da este consejo? Pero después leamos el versículo 23. Oiga esto, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Pusieron un canopio ahí en lo alto para que él estuviera haciendo un gran relajo, un gran bacanal con las concubinas de David. Eso era algo que no se tenía que hacer. No podían pasarse las mujeres del uno y el otro, no. Ahora mire, en versículo 22, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, ya ve, un canopy. Y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Vea qué relajo, pues, vea qué desorden. Olvídese, era un degenere. Pero oiga el versículo 23, ya lo leyó, ¿verdad? Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Ahora, ¿por qué da estos consejos chuecos? Si el consejo de Ahitofel era como consultar la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios es perfecta, pura, santa, sublime, gloriosa, eterna, inerrante. ¿Por qué de estos consejos? ¿Será que Ahitofel tenía un problema en su corazón ya? ¿Será que Ahitofel estaba ahí pero su corazón estaba lleno de amargura? ¿Será que su corazón estaba mal y mal orientado? Y en medio de todo lo que Dios podía revelarle, porque Dios es misericordioso e irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, de todas formas. A veces uno cree que aunque anda mal, uno cree que no anda mal porque Dios no le ha hecho mal, pues Dios no le ha pagado para cortarlo y matarlo. ¿Por qué? Porque todavía, no, dice uno, sí, parece que esto no fue pecado lo que hice, porque de todas maneras Dios siempre me usa con fuego. Aleluya. Entonces pues sí, uno dice, no, estoy fueguero, hermano, hoy sí estoy fueguero. ¿Verdad? Y entonces dice, pues no puede ser, yo ando bien. Claro, pero Dios es misericordioso y además Dios honra su palabra. Pero Dios quiere darnos oportunidad para que reflexionemos. Pero nos pasa lo mismo que le pasó a Adán y Eva ya. No nos mató Dios, entonces no hay problema, pues sigamos, ¿verdad? No hay problema, pero de todas maneras perdieron esa comunión plena y dejaron de ser como Dios quería que fueran y los había puesto para que fueran ahí en el huerto del Edén. Ahora, vea una cosa. Ahitofel, como estaba mal en su corazón, le da el consejo ahí en el capítulo 17 a Absalón y le dice, mira, déjame. ¿Por qué pide él ir? Pues es que es lo interesante, ¿no? ¿Por qué Ahitofel se está ofreciendo si Ahitofel era un consejero? Y no digo que no puede ser un hombre de guerra, pues, que no podía agarrar una espada e ir a pelear en un momento determinado, pero estaba en palacio para aconsejar a David en primer lugar y luego a Absalón. ¿Por qué se pasó con él? ¿Por qué se pasó con él? Sabía Absalón, si Ahitofel sabía que Absalón había usurpado el trono, sabía que era un principio diabólico, y si consultar a Ahitofel era como consultar la palabra misma de Dios. Ahitofel no debió haber tomado esa decisión, debió haber renunciado a eso, debió haber puesto freno a esa situación, pero se fue con él contento. Le estaba dando los mismos consejos que le daba a David, el padre de Absalón. Ahora, ahí le aconseja y le dice, dame 12,000 hombres y yo voy a caer, este debe estar en una cueva escondido y yo voy a caer sobre él. Y el versículo 3 del capítulo 17 me llama la atención. Le dice, así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. El versículo 2 al final, bueno, leamos todo el versículo 2. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré. Oiga, Ahitofel, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. No que se llamaba solo el rey, se llamaba David, pero digo que estaba solo. Pues Napoleón solo era otro, es de la gente de Cipoll. Pero este no, eso ya son series viejas, pues de allá de 2 siglos atrás. Entonces no se preocupe, usted está joven. La cosa es que este hombre tenía ganas de matar al rey. ¿Por qué? No se entiende, ¿no? Ahora mire, vaya conmigo por favor a segundo libro de Samuel, en el capítulo número 23, donde habla de los valientes de David. Recuerde que Betsabé estaba casada con Urías Eteo, ¿verdad? Y que David mandó a matar, lo fue a poner en la línea de batalla, en la primera línea, para que lo mataran, y se quedó con la muchacha. Ahora, ¿tiene ahí segundo de Samuel 23? Versículo 34, mire lo que dice. Segundo de Samuel 23, 34. Elifelet, segundo de Samuel 23, 34. Elifelet, esto puede ser un poco tedioso todo esto, va a estar buscando tanto versículo, por eso se los narro, pero hermano, espero que esto sea interesante para usted. Elifelet, ¿por qué estaba resentido Ahitofel con David? A tal grado que lo quería matar, pues. Ahora usted quiere matar a algún hermano en Cristo. No, le pregunto nada más, no se sienta mal, pues yo no estoy inventando, no, ¿verdad que no? Aunque esté molesto con él, pues no lo quiere llegar a matar, pues. ¿O sí? Bueno, no sé. No sé, yo creo que no, pero a tal grado de quererlo matar, ¿por qué?
Qué resentimiento grande había en el corazón de este tipo. ¿Qué le había hecho David? ¿En qué le falló David? ¿Cuál fue el error que David cometió? Véalo ahí. Segundo de Samuel 23:34. Elifelet, hijo de Asbai o Ahasbai, como usted lo quiera pronunciar, la H a veces se pronuncia como J, ¿no? Hijo de Maaca. Eliam, hijo de Ahitofel, Gilonita. Ese Ahitofel es ese mismo, el Gilonita. Eliam, el hijo de Ahitofel. Ahora vaya por favor, por eso le digo que es tedioso, mira. Vaya por favor a 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel capítulo 11, anótelo, hermano. 2 de Samuel capítulo, léalo detenidamente en su casa. Espero no estarle dando garabato. Mire, 2 de Samuel 11, ¿lo tiene? Vaya. En el tiempo que los reyes salen a la guerra, David se quedó en Jerusalén, se quedó en la casa. Versículo 2, 11:2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 3. Eliam, hijo de Ahitofel Gilonita, allá, ¿verdad? Ahora mire acá. Envió David, versículo 3, 11:3 del segundo libro de Samuel. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Eliam, hija de Eliam, y Eliam, hijo de Ahitofel. Entonces Ahitofel, ¿qué era de la tal Betsabetita? Era el abuelito. Betsabé es la que se sentaba en las piernas de su abuelo y le decía: abuelito, dime tú. Es la que le preguntaba, que le explicara, porque platicar con Ahitofel era como consultar la palabra de Dios. Y le contaba las historias de la Biblia y le contaba las cosas. Ahora era el abuelo. Ahora el abuelo quieren a sus nietos. ¿Hay abuelos acá? No, y ustedes están jóvenes, que van a ser abuelos ustedes. Pero algún abuelo que pueda haber, ¿verdad? El abuelo quiere a sus nietos, los apapacha, está chochando. Los papás son más enérgicos y más regañones, pero los abuelos, ay, déjalo, mijo. Al hijo lo han pescoceado de agalán, pero al nieto se lo requete quieren, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces Ahitofel era el abuelito de Betsabé. Y Ahitofel le echaba la culpa a David, que le había destruido el hogar a Betsabé, que le había arruinado a la pobre muchachita. Claro, David la mandó a llamar, pero Betsabé no la esposaron, ni la amarraron, ni la forzaron. Betsabé le gustó el tipo, pues. Los dos pecaron, no solamente que David fue. Claro, David era, el tipo era, como era el rey, de todas maneras. El tipo se aprovechaba también de eso. Pero arrasaba pues el tipo. Era simpático el maestro, pero de todo, el señor, el rey. Entonces, pero de todas formas, véalo usted ahí, véalo ahí. El hombre estaba resentido, pero no fue al día siguiente. No, hermano, eso fue mucho tiempo atrás. Recuerde que Betsabé perdió su primer hijo. A los 7 días de nacido se le murió el hijo al rey y a ella. Después concibió, ya cuando todo se arregló y ya pues ya las cosas estuvieron en paz, y el profeta lo reprendió y tuvo que arrepentirse y todo lo demás. Entonces tuvo la oportunidad que Dios le dio. Dios es un Dios de segundas y terceras oportunidades, cuartas o quintas oportunidades. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y le dio la oportunidad de que él pudiera estar en paz. Lávame de mi maldad y seré más limpio. Purifícame con hisopo, etcétera. Salmo 51, recuerde, ¿verdad? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, etcétera. Salmo 32 dice David: mientras callé se envejecieron mis huesos. Pues estaba secándome completamente, pero se arrepintió. Y entonces Dios le concedió tener a Salomón. Ahora vea esto. El tiempo transcurrió, no fue al día siguiente el resentimiento. No es que el resentimiento le duró una semana y después perdonó. No, el resentimiento le duró años.
Y años estuvo él rumiando la forma como vengarse del rey. Años, pasaron años. Y estaba en palacio. ¿Habrá gente que estamos en palacio y nuestro corazón no está cerca de Dios? Pregúnteselo, procéselo, digiéralo espiritualmente. Habrá gente dentro del pueblo del Señor que está resentida, amargada, que respira amenazas y muerte como Saulo de Tarso la respiraba, como dice Hechos capítulo 9, y que ajenjo y hiel y amargura está el corazón de las personas. Pero estamos en palacio, estamos en la casa del rey, comemos a la mesa del rey, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Y por lo tanto entonces no recibimos la revelación plena de Dios y tratamos la manera de destruir y dañar vidas de personas que están queriendo hacer la voluntad de Dios. Sí, David había fallado, pero Ahitofel, ¿por qué no fue honesto y le fue a decir: mira, este es mi problema contigo, rey? Tengo ganas de darte, pues. Tengo ganas de pescociarte y chillar así, pero a moco tendido, pues. Era mi nieta, hombre, es mi nieta. Pero se resintió y esperó el momento, fraguó un plan y esperó el momento para poderse vengar. La venganza es mía, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, no por determinar de todas maneras, pero de todas formas, a Ahitofel le preguntaron el consejo, pero David había sido advertido. Y David, sabiendo que Ahitofel estaba con Absalón, oró a Dios y le pidió a Dios que entorpeciera el consejo de Ahitofel. Dios le dijo: entorpece el consejo de Ahitofel para que lo que diga no se lo puedan aceptar. Ahora, Ahitofel le dijo el consejo certero a Absalón. Eso era la manera como lo podrían haber matado a David. Pero Absalón no lo aceptó, porque dijo: aquí tenemos con nosotros a otro consejero que se llama Usai, el arquita. ¿Y cómo es posible, le dijo Absalón, que tú, siendo amigo de David, amigo de mi padre, cómo es posible que tú estés aquí? Y le dijo: ¿cómo no voy a apoyarte a ti, oh rey, si tú eres el que está en el trono ahora? Pues, ¿cómo va a ser que no, mi rey? No, olvídese, yo estoy con usted. Y entonces le dijeron: si tú eres consejero igual que Ahitofel, ¿qué puede decir del consejo que está dando Ahitofel? David había orado, Dios respalda a sus siervos cuando claman en su presencia. Dios oye la oración, aleluya. Y entonces David oró: entorpece el consejo de Ahitofel. Y Usai le dijo: el consejo de Ahitofel ahora no es bueno, porque David es un hombre de guerra y sus gentes no son cualquier cincueyuca. No dice así, pero así interprétalo, ¿no? Y si llegamos nosotros, nos van a despedazar. Ese hombre es terrible y tú lo conoces porque es tu papá. Por lo tanto, no, le dijo, lo que tienes que hacer es una cosa diferente. Y él le aconsejó algo totalmente distinto, cosas que cuando las oyó Absalón dijo: esto me parece correcto. Entonces el consejo de Ahitofel fue dejado de lado, y Ahitofel, en su decepción porque no le aceptaron, oiga la amargura, oiga la depresión en que vivía. El espíritu, esa depresión es un espíritu del diablo que te hace estar queriendo estar solo, no comer y hasta matarte. Ahitofel, cuando se dio cuenta que no lo apoyaron, él entró en capricho, el diablo lo aplastó por completo, y dice que llegó a su casa, ordenó todo y se fue a ahorcarse, se mató, se suicidó. Es un tipo de lo que Judas hizo después de haber entregado al Maestro Jesús de Nazaret también. Entonces se mató, se destruyó. Así terminan en la misma horca que la gente maligna está preparando para destruir al pueblo de Dios. En esa misma horca son ahorcados aquellos enemigos del pueblo de Dios. 7 veces caerá el justo, pero de todas ellas lo va a levantar Jehová. Por un camino el enemigo puede venir contra ti, pero por 7 caminos saldrán huyendo, porque Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se forzará sobre sus enemigos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Esto termina ahí? No, todavía no, pero de todas formas, vea los resentimientos a qué nos pueden llevar.
Ahora David regresa porque el pueblo lo llama, todo Judá le dice: ven, ya Absalón se murió, queremos que te sientes en el trono otra vez. Y David regresa. Cuando va de regreso y va a pasar el Jordán, el río Jordán, el tal Simei, el que lo había andado maldiciendo y tirándole pedradas, regresa y se le va a postrar y hacerle la venia. Y tanto tienes, tanto vales, hombre. En el mundo así es. Eso es una hipocresía, claro. Eso es un tipo de dos caras. Es un tipo que anda batido porque ahora, cuando lo maldijo, el tipo, el David iba sin su trono, pero cuando viene a sentarse en el trono. La gente maldijo a Jesús, la gente lo crucificó, dijeron que su sangre sea sobre nosotros, ay, ¿qué nos importa? Se maldijeron ellos mismos porque pensaron que Él no era el Hijo de Dios. Jesús es Dios y será siempre Dios todopoderoso. Él vino como siervo y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero un día de estos, no muy lejano, esperamos así, Él vendrá y vuelve como rey para establecer su trono y su reino milenial sobre la faz de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Viene a levantar a su pueblo primero, y después de 7 años de bodas del Cordero, viene para establecer su reino milenial. Él vuelve como rey para juzgar, aleluya, con vara de hierro a las naciones. Entonces, de la misma forma, ahora Simei sabe que David se va a sentar en el trono y que corre peligro su vida. Por lo tanto le dice: no, hombre, le dice, si yo te pido perdón porque yo a veces soy bipolar, hombre. A veces se me va la albarda de lado, no me hacen clip ahí, ¿verdad? Las neuronas. No tengo problemas, Davidcito, tengo problemas, mi rey. Y ahí se tiró al suelo, un sinvergüenza, ¿verdad? Y Abisai, que no era nada sencillo, le vuelve a decir: y este tipo, dame permiso de pescociarlo, hombre. Y David le dice: ay, déjalo, pobrecito, míralo cómo está ahí, como que es perrito faldero. Mira, pues, todo arruinado. Tenía razón vos le dijiste perro muerto, pero míralo, todo arruinado, pues. Y David le dijo: prométeme, júrame que no me vas a matar. Y David le dice: yo te juro, le dijo, que yo no te voy a matar. Y le dijo la verdad. Le dijo la verdad, pero no le terminó le dijo una verdad a medias, no le terminó de decir todo. Entonces ahí lo dejó. Pero a Salomón, ya para terminar, pues, para ir más rápido, le dijo: ten cuidado con Simei, porque él me maldijo. El versículo 9 del primer libro de Reyes, capítulo 2, le dijo: pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Ahora Salomón está en el trono, gobierna, y él nombra a su gente de confianza, sustituye a la gente que tiene que sustituir, y a uno, en lugar de Joab lo mandan al destierro, pero en lugar, lo matan después, pero en lugar de este hombre, Joab pone a Benaía, el hijo de Joiada, como general de su ejército, y le encomienda ciertas cosas y le dice las cosas que tiene que hacer. Bueno, mire, al final, ahí donde dice Salomón afirma su trono o su reino, del versículo 13 en adelante se mira la manera como actúa. Versículo 30, si usted quiere, Primero de Reyes 2:30. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo: así dijo Joab y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Pues mire qué interesante, pues él dice que ahí se va a morir, y entonces Benaía le va a decir: rey, dice aquel que ahí se quiere morir, entonces concédele las peticiones, los deseos del corazón, mátalo y entiérralo, pues. Ya está tranquilo, pues. No fui yo, él quiso. Hay que concederle los deseos del corazón, su última voluntad, dale con todo, Benaía. Ahora mire el versículo 32.
Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada, sin que mi padre David supiese nada: a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Versículo 34. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar, aquel sacerdote que también había estado allá apoyando a Adonías. Después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo, oiga esto. Después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo, Simei, Salomón es un tipo de Cristo también en el Antiguo Testamento. Ahora, no en las cosas negativas, claro está, pero en sabiduría, en el tipo de Cristo, nada más. Los tipos nunca casan a la perfección, pero es un tipo, nada más. El antitipo perfecto es Cristo Jesús, el que cumple las cosas. Ahora, mire esto, qué interesante. El versículo 36. El rey mandó a llamar a Simei. Simei es un tipo del enemigo, un tipo de una persona carnal, un tipo de un hombre que se deja usar por el diablo y Satanás, un tipo usado por el maligno, pues, tipo diabólico. Y lo manda a llamar. Eso significa que el Señor te ha dado autoridad a ti, iglesia, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda obra del enemigo, y nada te dañará. Eso significa que el enemigo, para poder actuar, tiene que pedir permiso a Jehová de los ejércitos. No puede actuar así. Tiene límites, no tiene poder. El poder Dios se lo delegó a su iglesia, a su pueblo. Y le dijo, cuando lo mandó a llamar, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de ahí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey, la palabra es buena como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Estaba como en arresto domiciliario, como usted lo quiera decir. Estaba ahí en su casa, no podía salir hasta ciertos límites, tenía que estar ahí, no tenía libertad para actuar, tenía que estar ahí. Era su pago por lo que él había actuado, como él había actuado. Pero este hombre aceptó y le dijo al rey, la palabra que el rey dice es buena y yo la acepto. Esa es la manera como el enemigo puede ser vencido. Así lo venció Jesucristo, confesando la palabra de Jehová. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, vete de aquí, Satanás. Entonces escrito está. Y esto es lo que este hombre acepta. Buena es la palabra, sí, yo la acepto, claro que sí. Sin embargo, versículo 39 dice, pero pasados 3 años, ahora una cosa interesante de terminar, Dios siempre se encargará de pagar o dar el pago justo a todos los enemigos de su pueblo, porque tocar a los ungidos de Jehová es como tocar la niña de los ojos de Dios. Ahora mire el versículo 39, pero pasados 3 años aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso en Filistea, y dieron aviso a Simei diciendo, he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo, no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás. Y tú me dijiste, la palabra es buena, como yo la obedezco. La palabra es buena, yo la obedezco. Allá en el versículo 38 dijo, la palabra es buena como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Yo la obedezco, quiere decir. Y Salomón se lo recuerda. Versículo 43, ¿por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, y aquí está, no permitas que él descienda al Seol sin sangre en sus canas. Tienes que matarlo, en otras palabras. Versículo 44, dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. En otras palabras, tú no te has compuesto, papá, tú no te has arreglado. Tú estás aquí por conveniencia, tú estás aquí para estar haciendo el mate, tú estás aquí adobándome el gusto, tú estás aquí fingiendo, tú eres un hipócrita, eres de 2 caras.
Tú eres el que proclama un doble discurso, como dicen los políticos. Tú eres un tipo que estás arruinado en tu corazón. Por lo tanto, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe. Oiga, que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaías, y no se ensuciaba las manos. David se daba duro con cualquiera. Por eso que no le permitieron edificar la casa de Dios, ¿verdad? El templo, pues. ¿Por qué? Porque había derramado mucha sangre. Pero no se manchaba las manos de sangre. Él mandaba a la gente a que se los... Mire pues, como dice la gente, yo no sé por qué la gente dice que se los diera, dice, yo no sé por qué, una sus frases medio raras, ¿verdad? Que no sé quién se las inventa y la gente dice, pues esta frase debe ser bonita, hay que usarla. En versículo 46, entonces el rey mandó a Benaía, dátelo Benaía, qué raro, ¿verdad? Hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Le dijo a Benaía, Benaía, tienes otro trabajito. Benaía era el vengador, hermano, qué terrible. Vengador anónimo como Charles Bronson, mire, justiciero. Ya lo mandaban, Punisher. Ajá, mire, ya lo mandaban hasta con una camiseta así, ¿verdad? Para que fuera una camiseta y para que fuera a dar, vaya, Benaía, ahora te toca Simei, dale con todo y dile, sí, Mei, aquí morirás, papá. Dale. No se ensució él sus manos. Él se encargó de dar órdenes para que la gente pudiera actuar. Dios quiere bendecir tu vida y quiere ayudarte para que no tengas necesidad de hacer muchas veces cosas que no tienes que hacer. Él, por su Espíritu Santo, hará que las cosas sean realidad para tu vida, iglesia amada. Dios es el que está contigo como poderoso gigante para ayudarte y bendecirte de manera muy especial. Dependerá de nosotros si estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor y a esperar de Dios el oportuno socorro. Dios siempre llegará a tiempo. Aunque te parezca extraño y difícil lo que Dios puede hacer en tu vida y a través de tu vida, Dios siempre hará un milagro en tu vida y a través de tu vida. Esperando que este mensaje haya sido de bendición, lo animamos a que nos acompañe los días martes a las 6 de la tarde al culto de oración. Los días jueves, estudio bíblico a las 6 p.m. Los días sábados con el Ministerio Juvenil a las 3 de la tarde. Los días domingos, para su comodidad, el servicio se divide en 3 horarios: 8 de la mañana, 11 a.m. y 4 de la tarde. Lo invitamos a que nos acompañe en cualquiera de estos horarios y así compartir juntos la palabra de Dios. Que Dios bendiga ricamente sus vidas.